Muy bien, seguimos con nuestros estudios de la Confesión de Londres. Hoy terminamos, si Dios quiere, capítulo 16. Hemos estado demostrando que para el pueblo protestante las buenas obras son importantes. Hoy estamos con 16.7. El título de esta sesión es Obras bonitas pero corruptas. Obras bonitas pero corruptas. Y voy a compartiros el bosquejo de esta última clase sobre capítulo 16. Y Dios mediante, la semana que viene entraremos en capítulo 17 con el fin de hablar sobre la perseverancia de los santos. Ahí tenéis los dos puntos para hoy. 1, lo externo, y 2, lo interno. Estamos hablando aquí de obras de personas no creyentes, obras de personas no regeneradas, y veremos que si bien es cierto que en el sentido externo de la palabra, sí es posible que hagan buenas obras, pero internamente hay corrupción. De ahí el título de hoy, Obras bonitas pero corruptas. Ok, primer punto, lo externo. Leemos aquí la parte correspondiente de nuestra confesión de fe. Dice, las obras hechas por hombres no regenerados, que es una persona no regenerada, es una persona incrédula. Así que las obras hechas por incrédulos, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y son de utilidad tanto para ellos como para otros, hasta ahí. Así que vemos que los incrédulos sí pueden hacer ciertas obras ordenadas por Dios, hasta ahí sí. En el sentido externo, formal de la palabra sí, pero luego en segundo lugar en esta clase veremos que a nivel interno, sustancial, que en realidad estas obras no son buenas. Bueno, vamos a empezar aquí hablando de esto, ¿no? Externamente hablando, los incrédulos sí pueden hacer cosas mandadas por Dios. Bueno, en la Biblia Dios ordena muchas cosas. Formalmente hablando, externamente hablando, el incrédulo sí puede cumplir con ciertos mandamientos del Señor. Por ejemplo, el sexto mandamiento dice, no matarás. No matarás. La gran mayoría de los incrédulos en esta ciudad puede afirmar con honestidad que nunca le han quitado la vida a nadie. No está mintiendo, es así, o sea, nunca ha matado. Formalmente, externamente hablando, han cumplido con el sexto mandamiento. Y como dice aquí la confesión, esta obra externa, dice, es de utilidad tanto para los incrédulos como para otros. Por supuesto, ¿no? Es de utilidad, es bueno, es provechoso que no anden por ahí matando a la gente. Porque ¿cómo sería vivir en una sociedad donde todos se están matando entre sí? O sea, es bueno para el incrédulo que haga caso al sexto mandamiento y que los demás también tiendan a obedecer este mandato. Ahora tú y yo sabemos que aquella orden, no matarás, gracias a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que en su esencia el sexto mandamiento tiene que ver con albergar ira y odio en nuestro corazón hacia el prójimo. Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte, Mateo 5, 22, que no matar realmente equivale a no enojarte contra tu hermano. Pero formalmente, externamente hablando, no matarás. Sí, hay que decir que vivimos en una generación aquí en España, en el occidente, vivimos en una generación que respeta ese sexto mandamiento que está escrito en nuestro corazón por ser hijos de Adán. Ahora, más allá de las prohibiciones, tales como el sexto mandamiento que acabamos de nombrar, reconozcamos que los incrédulos también hacen muchas buenas obras en el sentido societal, civil de la palabra, cuando hablamos como hombres, ¿no? Sí, hacen buenas obras, sí que no matan, está genial, pero va más allá también de las prohibiciones, haciendo cosas loables ante Dios. Como vamos a ver, estas obras no son buenas, pero sí, a nivel societal, las celebramos. Por ejemplo, hay jueces incrédulos que defienden la justicia y condenan a los malhechores. Gloria al Señor, bien hecho. Están haciendo un buen trabajo. Hay gobernantes y políticos incrédulos que se preocupan, genuinamente se preocupan por el bienestar de su país. Gloria al Señor, qué bueno.
Me alegro de que sea así. Hay trabajadores incrédulos que son esforzados, puntuales, respetuosos y se someten a las autoridades, a los jefes que hay en su empresa. Estupendo, fantástico, maravilloso, fabuloso. Hay ciudadanos incrédulos que ayudan a los necesitados y, bueno, condenan la corrupción, ¿no? O sea, vemos que en el mundo incrédulo hay muchas buenas obras. Sí, hay, como vimos antes, ¿no? El tema de las prohibiciones, no matar, pero también los incrédulos no solamente se abstienen de matar, al mismo tiempo pueden hacer muchas cosas buenas que tienen repercusiones positivas para la sociedad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero debemos aquí recalcar que estas buenas obras que hacen los incrédulos se llevan a cabo por la gracia común de Dios. El teólogo G.E. Williamson dice: comúnmente se ha observado que hay mucho de bueno, y claro, coloca bueno entre comillas a propósito, ¿no? Hay mucho de bueno en los incrédulos. La única razón de esta bondad, sin embargo, es la influencia de la gracia común de Dios. No, por ejemplo, yo casi todas las tardes, no todas, pero casi todas las tardes, voy con los peques al parque. Están ahí los padres, los abuelos, con sus hijos, con sus nietos. Y la mayoría, hay que reconocer, son prácticamente todos incrédulos. Pero hay que decir que la mayoría de los padres, la mayoría de los abuelos, al menos donde vivo yo, tengo que deciros con sinceridad que son personas amables. Gente simpática. No lo puedo negar. O sea, vemos esa gracia común que hay en los hijos de los hombres. Y curiosamente, lo que voy a decir ahora es bastante vergonzoso, pero curiosamente hay incrédulos que a primera vista, cuyas vidas son más ejemplares que las nuestras. ¿Verdad? Pablo, por ejemplo, se refiere a un pecado particularmente escandaloso en Corinto. En 1 Corintios 5, vemos partir del 1 en adelante, hubo un varón que se estaba literalmente estaba teniendo relaciones con su madrastra. O sea, vamos, ¿qué pecado más grotesco, escandaloso? Y Pablo dice en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. ¿Cómo? O sea, hasta los gentiles a veces parecen vivir vidas más santificadas que las nuestras. Menuda vergüenza para la iglesia del Señor. Hoy sucede algo parecido en esos días, ¿no? Por ejemplo, tú puedes toparte. Yo voy al parque. Los padres que están ahí, muchos de ellos están legalmente casados. Muchos de ellos legalmente casados. Han hecho todo bien, al menos a nivel civil. Pero luego en algunas iglesias nuestras evangélicas tenemos a gente, no solamente de membresía, aunque bueno, hay muchas iglesias que ya no tienen membresía, ¿no? Pero incluso puedes ir a una iglesia evangélica hoy en España y tener a dos personas en la alabanza que están en una unión libre. Están compartiendo la misma cama sin estar esas personas casadas. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo puede ser? O sea, a veces el mundo nos da lecciones morales a nosotros. La corrupción económica, etcétera, ¿no? La pereza, la puntualidad. A veces la gente del mundo es más ejemplar que nosotros. Y así se cumple entre nosotros Romanos 2:24, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es vergonzoso. Es auténticamente vergonzoso que los no regenerados vivan de una forma más correcta que los supuestos hijos de luz. Así que en primer lugar hemos visto que al menos formalmente hablando, en lo externo, sí, un incrédulo puede hacer obras mandadas, exigidas por Dios. Por ejemplo, en cuanto a la prohibición de no matar, pocos incrédulos aquí en esta ciudad han matado. Y luego, más allá de las prohibiciones, también pueden hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, he puesto ejemplos de los jueces, los gobernantes, ciudadanos, trabajadores, los padres, los
los abuelos, ¿verdad? Hay también mucha bondad, hay mucho bueno, como decía Williamson, al menos a nivel civil, societal. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver que incluso estas buenas obras, que a primera vista para nosotros son buenas, según la palabra de Dios, no son en realidad buenas. ¿Y por qué no? Pues, número 2, lo interno. Fijaos en esta imagen que he escogido. Ahí tenéis una manzana, ¿verdad? Bueno, parece deliciosa, suculenta, bien rica. ¡Juan! Un mordisco y que hay dentro un gusanito. Es feo, ¿no? Un poco, ¿no? Un reflejo de lo que quiero enseñar en esta sesión, que sí, externamente todo bonito, pero cuando cavamos un poco, cuando nos metemos ahí dentro, pues vemos que hay corrupción, hay fealdad. Así que, segundo punto, vamos a leer la confesión, hablando sobre el aspecto interno del incrédulo. Ahí está. Ok, aún así, segundo punto, aún así, es decir, después de todo lo que hemos dicho, que los incrédulos sí pueden hacer cosas mandadas por Dios, aún así, puesto que estas obras no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son obras hechas de una manera correcta, conforme a la palabra, ni para el fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto obras pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, su descuido de estas obras es aún más pecaminoso y desagradable para Dios. Ok. Formalmente hablando, la imagen una vez más de la manzana. Formalmente hablando, ahí está la manzana ahí. Formalmente hablando, externamente hablando, sí. Un incrédulo, según la apariencia, puede hacer buenas obras, buenas entre comillas. Pero ahora estamos aprendiendo que internamente, sustancialmente, esencialmente, no. Sus obras no son buenas. ¿Por qué no? Pues lo que dice la confesión. Porque el fin de esas obras no es la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos revela a través del apóstol Pablo, el texto está en Romanos 14:23, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo, no el 50%, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, el incrédulo, por definición, carece de fe. ¿Qué es un incrédulo? Sino uno que no cree. Así que ya que el incrédulo no tiene fe, carece de fe, pues todo lo que hace, no el 50%, todo lo que hace es pecado. Vamos a volver al ejemplo del primer punto, ¿no? Puse el ejemplo del sexto mandamiento, diciéndoos que aquí en esta ciudad, muy pocos almerienses, muy pocos andaluces han llegado a quitarle la vida a alguien. Muy pocos. Pero pregúntate, ¿por qué un incrédulo se abstiene de matar? Se abstiene de asesinar a una persona. ¿Por qué? ¿Lo hace para la gloria de Dios? De ninguna forma. Podría existir toda una serie de factores que condiciona su llamada o su supuesta obediencia al sexto mandamiento, pero la búsqueda de la gloria de Dios no aparece, no figura en esa lista. No hay quien busque a Dios, no hay quien glorifique a Dios. O una razón, por ejemplo, una razón. Tú preguntarás, ¿no? Si tú preguntaras a cualquier ciudadano de esta ciudad, oye, ¿cómo es que no has llegado a matarle a nadie? ¿Por qué no? Bueno, porque no quiero que me echen a la cárcel. ¿Cuántos tenemos ganas de entrar en prisión? Por tanto, el hombre incrédulo se abstiene de matar, se abstiene de asesinar, no para glorificar a Dios, sino para no ser privado de su libertad. En el fondo, la motivación es egoísta. La motivación está enfocada en el propio incrédulo, en su propio bienestar. Y lamentablemente, el incrédulo vive completamente cegado por el poder del diablo. Y esto hace que acaba gloriándose en su propia justicia. Así que no mata a nadie, no asesina, pero lo hace por razones egoístas. Pero ya que no asesina a nadie, piensa que de alguna forma Dios está en su deuda.
cuando en realidad ha cumplido con el sexto mandamiento. Bueno, en realidad, esencialmente no ha cumplido con el sexto mandamiento, porque tiene odio en el corazón, tiene enojo en el corazón. Pero guarda el sexto mandamiento en el sentido externo, ¿verdad? Con este egoísmo, y luego piensa que Dios está en su deuda por él hacer algo egoísta. ¿Os dais cuenta de la gran ceguera en la que vive el incrédulo? ¿Cuál es la mentira que creen todos los hijos de Adán? La mentira que creen es que o son buenas personas o que no son malas personas. Se creen dignas de la vida eterna, del favor de Dios, de lo que fuera. Se creen dignos por sus obras. Y Pablo condena esta cosmovisión errada en términos bien contundentes. Tengo aquí el texto, Romanos 10:3. Pablo, el apóstol, dice, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo, ignorando la justicia de Dios. Okay, ¿quién es la justicia de Dios? Sino Jesucristo, Él es la justicia. Así que ignorando a Jesús, ignorando a Cristo, ignorando el Evangelio y procurando establecer la suya propia. No he matado a nadie, no he cometido adulterio, no he mentido, no sé qué, no sé cuánto. Procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, ahí en la pantalla tenéis la filosofía del hombre natural claramente resumida y descrita. El hombre natural, la mujer natural, se gloria en sus propias obras, y ya que se gloria en sí mismo, denigra, pisotea a Jesucristo. Entonces, el incrédulo no ve su necesidad del Evangelio porque ha abrazado un anti-evangelio. Rechaza el verdadero Evangelio porque acepta el Evangelio de Satanás. El Evangelio que te dice, no eres una mala persona. Eres tú digno del favor divino. Eres tú digno de la eternidad. Entonces el incrédulo se cree justo según su propio estándar de justicia. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Pues en 2 lugares de Proverbios está escrito, hay camino que al hombre le parece derecho, no soy una buena persona, no soy mala persona, pero su fin es camino de muerte. El camino de la justicia propia es el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad el camino de la justicia propia es el camino de la injusticia. Porque tú y yo somos corruptos, no hacemos nada para la gloria del Señor. Y solamente el Espíritu Santo puede quitar las escamas de nuestros ojos para entender esto. Hasta que el Espíritu Santo no nos toque, seguiremos creyéndonos dignos de la bondad de Dios, justificándonos a nosotros mismos con excusas, de verdad, ¿cómo hace la gente del mundo? Siempre justificándose, nadie diciendo es verdad. La culpa es mía, la culpa no es de mi esposa, la culpa no la tienen mis padres, mis hijos, mi jefe, los líderes políticos del país. No, la culpa es mía. Hace falta que el Espíritu Santo penetre nuestros duros corazones para nosotros reconocer nuestro pecado. Entonces el incrédulo no hace nada para la gloria de Dios, no descansa en la justicia de Jesucristo, descansa en su propia justicia. ¿Y qué podría ser más malvado, más blasfemo, más pecaminoso ante Dios que rechazar al Hijo Eterno del Señor? Acabo con una ilustración de G.E. Williamson. Él habla de un varón que, malvado, que se había hecho bastante adinerado, rico, por medios deshonestos. Al acordarse él del juicio venidero, él decidió levantar un hospital, donando bastante dinero, para, entre comillas, redimirse. ¿Verdad? Él había vivido una vida de pecado y pensó, lo que voy a hacer es levantar un centro de salud, un hospital, y así ser de bendición para esa gente, la sociedad, ¿no? Ciertamente, los creyentes, los cristianos que fueron atendidos en aquel hospital, ciertamente dieron las gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu provisión. Aleluya, amén. Perfecto, todo lo que quieras. No obstante, en palabras de Williamson, aquí pongo su cita, no es una exageración decir que, ante los ojos de Dios,
esta buena obra, y pone buena obra entre comillas de nuevo, porque buena obra ante los hombres, pero no buena obra ante Dios, ante los ojos de Dios, esta buena obra puede ser la blasfemia más grande, la maldad suprema de ese pecador, porque ¿qué podría ser más malvado que buscar por medios humanos pagar por el pecado y apaciguar la ira de Dios en vez de confiar en la obra de Jesucristo? ¡Wow! Increíble, ¿no? Es que una vez más regreso a la imagen de la manzana. Sí, el hospital es la parte exterior de la manzana, pero internamente hablando, esencial, sustancialmente hablando, materialmente hablando, no. Lo que hay en el corazón de ese hombre que dona el dinero para que se levante un hospital, lo que hay es corrupción, lo que hay es incredulidad, lo que hay es autojusticia, el evangelio de Satanás, pienso redimirme a mí mismo a través de mi propia justicia. Así que por esta razón hoy el título de la clase ha sido Obras bonitas pero corruptas. Así que externamente hablando, sí, los incrédulos pueden hacer muchas cosas buenas, pero buenas como dice G.E. Williamson, entre comillas. Buenas entre comillas. Buenas ante los hombres, no tan buenas ante los ojos de Dios. Gracias por haberme acompañado en capítulo 16 del Acontecido de Londres. Dios mediante, la semana que viene estaremos en capítulo 17. La perseverancia de los santos. Aleluya, Dios nos está guardando. Que Dios nos ayude a abundar en buenas obras, no para ganar nuestra salvación, sino para agradecerle al Señor por la salvación que ya nos ha regalado. Amén. Gracias, bendiciones, abrazos y soli Deo gloria. Amén.